Bienvenidos a la conferencia número 252 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Vamos a tener unas cuantas noticias de las que han transcurrido esta semana. Ha habido una selección de ellas porque, como siempre, ha habido muchas. Pero antes de iniciarnos directamente con las noticias en sí, vamos a empezar por ese apartado que nos gusta tanto, la creación de Dios. Y vamos a ver una vez más una serie de textos que debemos recordar siempre. Génesis capítulo 1, versículo 26, que nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 31 nos dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y es cuando finaliza el proceso creador de Dios, en el cual nos une mucho con la tierra, con la naturaleza en general, pero a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Pues bien, vamos a ver alguna serie de noticias vinculadas a todo esto que vale la pena, porque una vez más nos daremos cuenta cómo podemos ser esos seres hechos por Dios para cuidar de la creación, o podemos ser todo lo contrario. Angustioso rescate de un caballo metido en un pozo. Supongo que en la Biblia recordaréis un caso que Jesús habla de algo que cae también a un agujero, un pozo, pero es una oveja. Y Jesús les dice algo al respecto: si os cayere una oveja, ¿no la sacaríais aunque fuera en sábado? Y claro, como la oveja valía su dinerillo, pues evidentemente los judíos iban a extraerla. Pero hacer el bien era otra cosa, que ellos decían: no, no está bien hacer el bien en sábado. ¿Y Jesús qué tuvo que hacer? Pues echar por tierra esos falsos argumentos que eran una carga adicional sobre el sábado. Pues si recordamos ese texto, ahora vamos a ver algo que ha sido un hecho real, y es el rescate de un caballo que veréis que por las dimensiones del agujero es realmente pequeño, pero el caballo cayó dentro. Y mirad cómo hubo personas que seguramente no solo hicieron eso por dinero, sino también por humanidad hacia cuidar de la creación. Ya veis una vez más cómo a veces los seres humanos actuamos bien hacia la creación de Dios, y no hace falta siempre que sea por intereses. Pero recordemos una cuestión. Sabemos que el papado está tratando mucho precisamente sobre cuidar de la creación de Dios, y por eso hizo una encíclica, Laudato Si, que tenía que ver con ello. Pero recordemos también que esa encíclica es una encíclica trampa, porque ese contenido que hay allí, que parece muy bueno aparentemente, al final lleva a otro objetivo que nada tiene que ver con lo que debiera ser. Y ya sabéis que es precisamente porque allí se quiere vincular a todo el mundo para hacer una solidaridad, pero llevándolos a todos a un mismo objetivo, pasar todos bajo una misma ley que va a ser determinante, impuesta, y que incluye que el domingo debe ser el día de reposo para toda la humanidad, yendo en contra de los mandamientos de Dios, que dice: guardarás, ¿qué día? El sábado. Pues bien, vamos a entrar directamente en el apartado sumamente habitual desde hace tantos años, que es la crisis, de la cual aún no se sale prácticamente ningún país. Estados Unidos afronta un agujero en sus fondos de pensiones públicos de 3,4 billones de dólares. Es una gran cantidad de dinero. ¿Sabéis qué quiere decir esto en definitiva? Pues que de algún sitio tiene que salir, y ellos, aunque tienen ese privilegio de hacer ir la máquina de dinerito y hacerlo salir como churros, a pesar de todo esto genera grave crisis económica por muchos ámbitos distintos, y es un lastre que se va cargando y que pasa factura a nivel no solo de Estados Unidos, sino ya sabéis que cuando algo afecta económicamente a Estados Unidos, automáticamente afecta al resto del mundo. Pues mirad también ahora, el Fondo Monetario Internacional rebaja 1/10 el crecimiento de España y augura un 2016 con más ajustes fiscales. Una vez más, ¿qué quiere decir esto? Pues que en España ya podemos ir buscando apretar los agujeros del pantalón o del cinturón que lleva el pantalón, porque evidentemente habrá más restricciones económicas. Esta misma semana hemos visto cómo ha habido una imposición desde Bruselas hacia España
pidiendo un reajuste de 2.000 millones adicionales como mínimo, y lo han hecho. Habrá más recortes. ¿Y quién sufre las consecuencias de estos recortes? Evidentemente, la población de abajo, no los de arriba. El Fondo Monetario Internacional alerta de que la deuda pública está en sus niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto no es de España, sino es a nivel general, a nivel mundial. Con lo cual, imaginaos, si en esos tiempos de la gran depresión económica que hubo en Estados Unidos, y después, ya sabéis, cuando hay una situación así, se genera una guerra, como la que hubo, pues, ¿qué quiere decir? ¿Que tendremos problemas otra vez bélicos? Porque a veces parece ser que es la solución a estas crisis, ¿no? En fin, sabéis que la profecía bíblica es muy clara. Habrá conflicto al final y va a ser tremendo. Y que va a ser aún superior a lo que estamos viendo ahora en Medio Oriente, ¿eh? Va a llegar a más aún. En fin, todos los pasos se van dando. CaixaBank también reduce empleo. 484 trabajadores menos en bajas voluntarias incentivadas. Están habiendo recortes de trabajadores en entidades bancarias. ¿Por qué? Quisieran ganar más dinero y, en consecuencia, tienen que ajustar plantilla. Y no solo esto, están cambiando los métodos en que la gente se mueve con la entidad bancaria. Cada vez más electrónicamente, pues ¿qué sobra? Mano de obra. En consecuencia, más gente o se va al paro voluntariamente o es ya apartada para la jubilación antes de hora, y ya es mucho si es así, porque otros pueden quedarse directamente sin empleo. Y cada vez vemos cómo más bancos están haciendo exactamente lo mismo. Y la crisis no va a parar, pero la crisis financiera va unida también a otro tipo de crisis, que es la cuestión a nivel militar, a nivel mundial. Y hay tres profecías que nos hablaban de una situación realmente adversa en el mundo. Una está en Isaías, que nos hablaba precisamente de una situación en Siria. Tuvo su cumplimiento hace muchos años, pero parece ser que vamos por el mismo camino, como una repetición de la historia. Daniel 11, versículos finales, donde nos está tratando directamente de la situación de Medio Oriente, lo que estamos viviendo ahora, escrito hace casi 600 años antes de Cristo. Una profecía de 2600 años que estamos viviendo día a día desde hace años. Y la de Apocalipsis 16, donde se nos habla de una serie de cuestiones que también tienen que ver con esa zona de Medio Oriente y que muy probablemente también llegan a afectar a la misma Turquía. Y las noticias relacionadas con esto son el objetivo inicial de los terroristas de Bruselas, atentar durante la Eurocopa de Francia. ¿Os imagináis si eso llega a suceder? Si ya lo que han hecho ha sido tremendo, imaginaos en un estadio lleno lo que puede llegar a acontecer. ¿Y esto qué implica? Que sí, vemos guerra en Medio Oriente y decimos, bueno, eso de aquí está muy lejos, pero ¿qué implicación lleva? Que también hay terrorismo en Occidente. Por tanto, ¿quién está tranquilo? ¿Quién está seguro? Nadie. El rey de Jordania financia la restauración del Santo Sepulcro. ¿Cómo puede ser esto? El Santo Sepulcro no es teóricamente donde dicen que era el sepulcro de Cristo. ¿Y cómo lo financia alguien del mundo del Islam? Pues una vez más, queda claro que Jordania, como nos dice la profecía en los últimos versículos de Daniel 11, no va a recibir los ataques del rey del norte, de Estados Unidos y sus aliados, que van trabajando vinculados al Vaticano. ¿Por qué? Porque ellos son aliados precisamente, aunque sean del mundo del Islam, del Vaticano, de Estados Unidos y de todos sus aliados. Por tanto, la profecía delante nuestro. ¿Y por qué hace este gesto el rey de Jordania? Sabéis que Jordania, precisamente, son las personas, o mejor dicho, la entidad que tiene que ver precisamente con ese lugar del monte del templo, los custodios de ese lugar. Y en definitiva, ¿para quién procuran? Pues ahora tienen que procurar un ecumenismo. Y por eso el rey Abdalá de Jordania está trabajando en comunión con la Iglesia Católica. La prueba siempre la tenemos. ¿Dónde van los papas cuando van de gira a Israel? A Jordania. Es el primer lugar que suelen visitar, evidentemente por algo. Lavrov dice, la defensa antimisiles de Estados Unidos en el nordeste de Asia amenaza
Y mirad a qué dos países cita, a Rusia y a China. ¿Y qué nos dicen los textos de Daniel 11, versículos finales? Exactamente nos habla de esas dos grandes potencias, al norte y al oriente de Palestina. ¿Y qué son? El norte Rusia y al oriente China. Y estaba escrito hace 2600 años y vemos cómo esa tensión se refleja ya en las palabras y en los hechos. La OTAN y Estados Unidos están cercando a Rusia y China con sus bases, con todas las guerras que se están generando. ¿Por qué? Ellos sabrán el por qué, y nosotros algo sabemos, gracias a Dios, a través de la profecía. Intereses económicos, por supuesto, pero ¿qué hay más? Un interés para imponer una ley en todo el mundo. Y hasta que no se supediten todos, esto no cesará. Y mientras tanto, Rusia y China, ya sabéis que al final en la profecía aparecen como los que se sublevan en contra, y hay el último conflicto final en la tierra, que coincide precisamente con la segunda venida de Jesús. Pues ahí están viendo los pasos de cómo todo esto se va preparando, y lo vamos a vivir, si Dios quiere, en breve. Entramos en el apartado de ciencia y tecnología. La profecía de Daniel 12 también nos hablaba de ello en el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y como tantas veces hemos de decir, este texto tiene que ver con el aumento del conocimiento de la profecía bíblica, así lo denota el lenguaje en hebreo, y también de ese moverse para darlo el Evangelio. Pero a su vez lo podemos coger de otro modo literal, como sería sencillamente lo que la gente conoce como ciencia. ¿Verdad que ha habido un aumento desde hace años para acá y cada vez más sorprendente? Pues vamos a analizar algo de lo que ha acontecido esta misma semana. Mirad esto. Si habéis visto alguna película de estas tipo ciencia ficción o de tipo cómics, veréis que hay algún personaje que se sube sobre un objeto, cual es conocido como el duendecillo verde luchando contra Spider-Man. ¿Y qué sucede allí? Que con ese aparato va y viene y hace lo que quiere, por el aire, subido tan solo a una plataforma. Pues eso ya no es una ficción, sino que ha pasado a ser una realidad. Y aquí lo tenéis, el flyboard. Y esto resulta que, ¿para qué sirve? Pues bueno, ya veremos para qué lo utilizan, pero desde luego llega a tener algo impresionante. Mirad cómo se alza, y aquí podréis decir, bueno, esto es un montaje tipo Hollywood. Pues no, porque vais a ver el vídeo y os vais a dar cuenta que es una auténtica realidad. Dice que puede llegar a conseguir una velocidad de 150 kilómetros por hora. ¿Os imagináis subidos así solos? Impresionante, ¿eh? Y puede volar durante unos 10 minutos y subir hasta 3.000 metros de altura. Bueno, os pasa más arriba de un avión, es increíble. Bueno, esto es lo que dicen los autores del invento. Otros dicen que cuando se hizo la prueba sobrevoló por unos 30 metros, como mucho, o algo así. Pero no deja de ser impresionante cuando ahora veáis estas. Utiliza el mismo sistema de propulsión. Y ya habéis visto, ¡qué maravilla! ¿Os imagináis ir a comprar con esto? Os ponéis el carrito acoplado y ¡hala! Bueno, es verdaderamente impresionante cómo la ciencia está avanzando. Y aún veremos más cosas como esto. El robot bípedo de Google podría ser tus piernas algún día. Y os vais a dar cuenta que este artilugio que veis aquí como dos patas, como dos piernas, va de un modo increíble hasta subiendo escaleras. Evidentemente esto está diseñado para conseguir movilidad quizás algún día en algunas personas, pero también vais a ver que es capaz incluso de levantar hasta 60 kilos mientras se desplaza, incluso subir esas escaleras. Mirad qué imágenes que no os dejarán de sorprender. Cómo avanza la tecnología, realmente es sorprendente. Cada vez parece más tipo película de Star Wars, de Guerra de las Galaxias. ¿Os imagináis el día que haya la persecución contra el pueblo de Dios? ¿Cómo puede llegar a ser con la tecnología que hay en la actualidad? Porque va a haber persecución contra el pueblo de Dios que guarde el sábado. La profecía es clara y es lo que viene encima. ¿Sabéis? Cuando Ellen White, la profetisa, escribe, de la cual tanto hemos mostrado y demostrado realmente como profetisa, que habrá una persecución que va a estar muy por encima de los que podemos llegar a imaginarnos cada uno de nosotros. Esto debería hacernos pensar,
porque quiere decir que verdaderamente deberemos estar en condiciones de poder aguantar, si queremos ser de esos privilegiados, que son los 144.000 que estarán vivos cuando Cristo vuelva. ¿Llegaremos a eso nosotros? No lo sabemos, pero ya veis que en cualquier lugar os pueden seguir de cualquier forma. Evidentemente, esperamos que esto sirva para el bien de la humanidad y no para que las cosas se regiren después, pero es para pensar la que se viene encima al pueblo de Dios. ¿Estamos unidos de verdad al Señor para aguantar todo lo que vendrá? Pues eso es lo que nos debemos plantear todos, ¿eh? Y ahora vais a ver otro vídeo y ya veis qué cantidad aparecen en poco tiempo en cuestión de robótica, que desde luego parece ser que es la profesión del futuro, aunque poco futuro queda ya. Y vais a ver también cómo están trabajando para conseguir estos aparatos que con 2 piernas sean capaces de hacer cada vez cosas más parecidas al ser humano y que pueden ayudarlo incluso en tareas, y no solo bélicas, también en tareas más domésticas. Vamos a verlo. Una vez más nos damos cuenta cómo habrá mucha gente que se irá al paro dentro de poco, porque cada vez hacen o los preparan para hacer trabajos manuales que van a sustituir al ser humano. Y ahora no son solo brazos mecánicos en una cadena de montaje, sino que veis que como tienen movilidad, son capaces de hacer muchas otras funciones. Bueno, pues en fin, la ciencia está avanzando y la profecía nos lo dijo. Mirad también ahora en qué se van a gastar el dinero unos señores y no poca cantidad. Hawking, Zuckerberg y un billonario ruso lanzarán un proyecto para buscar a alienígenas. Pues sí, van a buscar marcianitos. Y sabéis, mirad lo que nos dice, el proyecto ideado por el astrofísico británico Stephen Hawking, el tan conocido, pretende alcanzar un planeta habitado por vida alienígena en los próximos 20 años. Evidentemente, antes de 20 años, algún tipo de alienígena va a aparecer por aquí, eso está claro. Porque si Cristo ya vendrá antes, y antes tienen que haber precisamente manifestaciones sorprendentes a nivel cósmico de entes, en verdad demonios que se harán pasar por que vienen de otros mundos, como hicieron antaño, tal como hemos mostrado en otras conferencias, imaginaos cuando estas cosas sucedan, si la gente realmente no va a creer que vienen de otros mundos aquí. Se está preparando a las personas para que acepten esto como algo normal y que pueden llegar a ser nuestros salvadores. Pues bien, mirad qué cantidad llegan a hacer de gasto en todo ello. Invertir 100 millones de dólares. Con 100 millones de dólares, ¿cuántas cosas se solucionarían en este mundo, no? Para ir a buscar marcianitos. En cambio, se invierte en esto. No nos damos cuenta cómo, por apartarse de la palabra de Dios, que nos habla claramente que sí, hay seres en otros mundos, como habla Job, y ellos van a quererlos buscar. ¿Por qué? ¿No saben que en otros lugares no ha habido pecado y, por tanto, estos seres de otros mundos son perfectos y no van a venir aquí con nosotros por la desgracia que tenemos? ¿Que con ellos vamos a convivir después, cuando todo haya acabado, después de la segunda venida de Jesús? Como quieren ignorar la palabra de Dios, quieren ser ateos y quieren hacer sus otras cosas, además, consciente o inconscientemente, están siendo utilizados para llevarnos mentalmente a un momento preciso de la historia, cuando venga alguien haciéndose pasar por el Mesías. Aparecerá de algún lado, ¿eh? Y no creáis que vendrá andando en bicicleta desde Sabadell aquí, ¿eh? Algo tiene que ver esto, ¿eh? Nos están mentalizando en producciones cinematográficas, en series televisivas, en novelas, pero también a través de estas cosas que están haciendo, ¿eh? Y el mundo va a sucumbir. Bueno, pues mirad también algo bueno de la ciencia. Un tetrapléjico vuelve a jugar al Guitar Hero gracias a un chip que le ha devuelto la movilidad. Era un chico que se dedicaba al rugby, al fútbol americano, y después de una fuerte contusión, pues quedó sin movilidad. Y ahora, bueno, gracias a este microchip, es capaz de poder mover cada dedo. Es impresionante lo que la ciencia está haciendo con esto. Pero ya veis, una vez más, a través de un chip.
¿Verdad que vamos a ir relacionando mentalmente chip con algo bueno a través de esto? Pues ya sabéis que el chip es lo que se nos quiere implantar a todos, para las transacciones económicas, pero también para seguimiento y tantas cosas más. Bueno, pues dejamos ese apartado del que tanto hemos hablado ya en otras ocasiones, para hablar de algo que ha sucedido en Latinoamérica, concretamente en México. Católicos cortan servicio de agua a evangélicos en Chiapas. Una vez más sucede lo que era de esperar. La familia del pastor de la iglesia Maranata y 4 familias más se negaron a pagar la cuota de 200 pesos, tras lo que la autoridad local cumplió la amenaza dejándolos sin el servicio del agua. Aproximadamente 80 familias evangélicas pagaron para evitar el corte del servicio. Hay una presión y se cede, no todos. Una vez más se busca la fidelidad del pueblo de Dios, incluso en los que están en error. Pero mirad, ¿qué quiere decir esto? Pues que en México aún sigue habiendo opresión hacia las personas que no son católicas. Y el Papa fue allí de visita y no dijo ni mu de todo esto, y empezó a hablar de las persecuciones de cristianos en tantos otros lugares para buscar el ecumenismo. Pero algo que está afectando a lo que dejan hacer a sus feligreses hacia los otros, que dicen hermanos protestantes ahora, y sigue haciéndose. Una de dos, o habrá ecumenismo y todos juntitos, o los que no hagan caso volverán a sufrir las consecuencias, y la profecía nos advierte de ello, y así va a ser. Otra profecía, animales muertos. Hay mucha gente que ignora que la Biblia dice que antes del regreso de Cristo va a suceder esto en el mundo. Oseas 4:3, y os recomiendo Oseas porque tiene unas palabras increíbles que nos hablan ya del retorno de Cristo. Nos dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán, en plan masivo. ¿Y qué está sucediendo continuamente? Cada semana prácticamente estamos viendo como una especie u otra de animales están sucumbiendo, muertos, y muchas veces no se sabe por qué, masivamente. Mirad este vídeo que sucedió precisamente hace unos días en Chile, donde miles de sardinas. Ya veréis como que parece un campo sembrado de sardinas. Y no saben nunca el porqué de estas cuestiones. Especulan si es falta de oxígeno, si es contaminación, pero eso es habitual. Y vimos la semana pasada qué cantidad de pájaros también muertos al instante. ¿Cómo puede ser? Y no impactaron contra nada y todos cayendo a la vez en el mismo lugar. ¿Qué está pasando? Yo no sé por qué es. Pero sí sé que Dios nos había avisado que antes del regreso de Cristo estas cosas sucederían. Pero también nos avisó de algo, y el mismo Jesús, cuando habló como en los días de Noé, como en los días de Lot, Sodoma, Gomorra, sería el momento del regreso de Cristo, la misma situación a nivel social también, entre otras cuestiones. ¿Y cuál sería el pensamiento de ellos? De continuo hacia el mal. ¿Y qué sucedió en los tiempos de Noé, cuando la gente era con pensamientos de continuo hacia el mal? Vino el diluvio, ¿no? Y avisados estaban la población de ese entonces. Ahora estamos avisando, Jesús vuelve, la situación se está repitiendo, como estaba profetizado. ¿Y cuánta gente os hace caso? ¿Lo habéis probado? ¡Qué pocos! Sucedió entonces y volverá a suceder ahora. Muy pocos van a hacer caso y preferirán sacar conjeturas y creencias extrañas en vez de creer realmente lo que nos muestra la palabra de Dios. Un caso de incesto en Cámbiame. Pelayo transforma a 2 hermanos que son novios. Un programa de estos que sigue tantísima gente, de los que son conocidos, dicen algunos, como telebasura, pero será telebasura, pero los ven montones de gentes, están ahora promocionando el incesto a través de esto. Resulta que eran un chico y una chica que se conocieron, parece ser por internet, y no lo sabían, y empezaron a salir juntos y resulta que son hermanos. Y claro, esto quiere decir que hubo una separación ya desde pequeños, ¿no? Pues resulta que ahora no rompen su relación a pesar de saberlo, y siguen adelante. ¿Y qué sucedía en esos tiempos de Lot? ¿Hasta qué punto llegó la corrupción? Pues en más de lo mismo. Científicos chinos modifican embriones humanos y consiguen hacerlos inmunes al virus contra el SIDA.
A través de la modificación genética, un procedimiento controvertido. Utilizaron 26 embriones con taras y no aptos para tratamientos de fertilidad. Todos los embriones fueron destruidos a los 3 días, dicen. ¿Pero qué hacen? Modificación genética. ¿Y qué vimos en los temas de antediluvianos? Modificación genética. Y ya en ese entonces se hizo así. Y Ellen White, la profetisa de la Iglesia Adventista, decía que eso sucedió y Dios dijo, hasta aquí habéis llegado, porque jugaban a ser Dios, pero generando, creando desgracias. ¿Y ahora qué sucede? Otra vez más lo mismo. Gracias a Dios que pudimos mostrar, tanto Ángel como yo, en las conferencias que presentamos del tiempo de los antediluvianos, de esos artefactos que también se han hallado que dicen están fuera de tiempo, que no comprenden dónde encasillarlos y por tanto los dejan o los critican diciendo que son inventos falsos. Y ahí están las pruebas. El mundo antediluviano era sumamente desarrollado, pero hacían esto también. Y como en los días de Noé, la historia se está repitiendo y Cristo volverá. Accidentes, también estaba profetizado, y directamente por Ellen White, en los años 1800, cuando las personas iban, como mucho, subidos a los lomos de un caballo, y empezaron a ver los primeros vehículos de 4 ruedas, que ya podéis imaginaros qué tipo de vehículos eran, o esas bicicletas de esa rueda tan grande y una pequeñita detrás. Ella hablaba de cómo iría en continuo, ¿el qué? El conocimiento de la ciencia, sí, pero que en consecuencia llegaría a haber incluso grandes accidentes en todos los ámbitos. Y dices, ¿cómo puede ser? Si antes podía chocar un burro con una mula, ¿pero qué más? ¿Y ahora qué? ¿No estamos viendo accidentes de los medios masivos de transporte? Pues mirad, autobús cae por un barranco dejando más de una decena de muertos en Nepal, 12 muertos al estrellarse una avioneta en Papúa Nueva Guinea, y así podríamos ir mostrando cada día. Pero también tormentas, inundaciones. Esto que veis aquí en inglés, mirad las imágenes, qué tipo de granizo cayó, las destrozas que llegó a hacer. Esto es en Estados Unidos, una zona de Estados Unidos. Ya veis qué montón de granizo, impresionante, la casa destrozada. Y bueno, mirad el impacto incluso en las lunas de los coches, impresionante. Bueno, aquí lo veis más o menos traducido al español. ¿Y dónde fue? En Texas. Texas últimamente está recibiendo muchos impactos de este tipo. Casi nada, ¿eh? En fin, y esto no debe sorprendernos porque aún ha habido más al respecto. Mirad, qué impacto tan tremendo. ¿Os parece pequeño esto? Es de una dimensión colosal, ¿eh? Os recomiendo una lectura que tantas veces me he visto obligado a decíroslo porque si no lo hago tendría una gran mala conciencia. Y es la lectura del libro El conflicto de los siglos de Ellen White, donde vais a ver cómo ella recoge unos escritos que aparecieron en periódicos, en noticias de esa época, en las cuales se habla de una granizada tremenda que cayó y que, bueno, eran unas piedras de granizo, unas bolas de granizo, quizás un poco mayor que estas, del peso de 5 kilos aproximadamente, y que rompía mástiles de barcos, brazos. Imaginaos cuando una de las últimas plagas está profetizado que va a ser granizo que va a caer, del peso de un talento. ¿Sabéis cuánto es en quilaje eso? Unos 30 kilos. ¿Os imagináis 30 kilos cayendo continuamente y a la velocidad y potencia que cae el granizo? ¿La que va a causar? Pues eso va a ser una realidad y los anticipos ya los estamos teniendo. ¿Esto ha sucedido siempre? Sí, pero cada vez está sucediendo todo con más intensidad. Ya veis qué medidas, ¿eh? Una bola de béisbol. Los aluviones provocan la evacuación de una granja de avestruces en Rusia, también inundaciones en consecuencia. Terremotos, también Ellen White nos lo dijo, irían en aumento. Y la verdad es que en un solo día, si tenéis alguna aplicación de móvil, os daréis cuenta qué cantidad de terremotos se generan a diario y cada vez de una intensidad sorprendente, no muy baja precisamente. 9 muertos y más de 800 heridos en los terremotos de Japón, un lugar habitual en seísmos, ¿verdad?
Pero aún y así, donde construyen tan bien y tan preparados para ello, 9 muertos y más de 800 heridos. Alerta de tsunami en la costa sur de Japón tras nuevos terremotos de magnitud 7,1 y 7,4. Porque esa es la otra causa. Viene el tsunami y ¿qué sucede? Puede haber arrasamiento total, ¿no? Terremoto, tsunami en consecuencia. Desgracias, pues aún hay más. La caída de una grúa causa al menos 12 muertos y 2 desaparecidos en China. Pero ahora dejamos un momento las desgracias para hablar de otro tipo de desgracia, y a veces no puede parecerlo para nada aparentemente: industria cinematográfica. Lo que veis en esta imagen ahora lo entenderéis. Hubo una película hace poco tiempo, relativamente un año y poco o algo más, donde se hablaba con este título: Dios no está muerto. Y era una película para fomentar la creencia otra vez en Dios, básicamente en Estados Unidos. Y es una película que causó mucho impacto. Nosotros estuvimos presentando ese tráiler y hablando de ese contenido porque realmente, una vez más, se está mentalizando a la gente para algo. Pero ahora ha salido ya la segunda parte. Y vais a ver, precisamente en este segundo episodio que nos muestran, bueno, segundo episodio, el segundo tráiler de esta película, cómo nos van preparando para algo, y cuando lo veáis diréis, si sois cristianos, ah, pero si esto está muy bien, luego hablaremos de ello, vamos a ver. Pues bien, toca hablar de esta película un poco, ¿eh? ¿Sabéis que Ellen White profetizó que antes del tiempo final habría un falso reavivamiento? Pues está empezando. Lo que habéis visto en esta película está basada prácticamente en hechos que se están dando ahora, en la actualidad, desde hace ya un tiempo en Estados Unidos. Cada vez hay más presión popular contra los cristianos, salen más leyes que los van coaccionando. Quejas de los padres que no quieren una educación de según qué tipo para sus hijos, que les están imponiendo, y se quejan, ¿y qué sucede? Represalias. Pero también situaciones así de maestros que hablen algo de Jesús y pueden ser expulsados de donde están impartiendo las clases, o sea, son echados de su trabajo. Empresarios de cualquier circunstancia, de cualquier ámbito, que también sean fieles y no quieran según qué tratos con según quién en su hogar o en sus trabajos, como personas que tienen sitios de hospedaje y no quieren que vengan parejas homosexuales allí, también reciben multas impresionantes y amenazas de cárcel. ¿Qué está sucediendo? Pues algo interesante, se está jugando una vez más con el efecto péndulo. Se ha dejado que el mundo llegue a un extremo en el cual Dios pinta poco. ¿Y ahora qué se va a intentar con eso? Pues mostrar que el cristianismo está siendo perseguido, y el Papa, y lo veréis después, supongo aquí, cómo el cristianismo, al ser perseguido, no solo es perseguido por el mundo del Islam y otros lugares, sino que es perseguido también en Occidente, con lo cual habrá que hacer cambios determinantes en la sociedad porque esto no se puede tolerar. ¿Y qué va a suceder? Todos irán juntitos en un ecumenismo para defenderse de esos ataques a nivel político, a nivel social, y hay que frenarlo. Y cuando ese ecumenismo se consiga, y ese reavivamiento, habéis visto todos allí, que Dios existe, ¿qué sucede con eso? Sí, pues está sucediendo que la gente se va impregnando de que realmente hay que decir basta y hay que volver a surgir ese movimiento cristiano como era Estados Unidos antaño. ¿Y os habéis fijado qué imagen tan sutil nos han colado a través de una banda sonora que supongo que pertenecerá a la película? ¿Habéis visto un concierto tipo rock? ¿Alabanzas a Dios así? La falsa alabanza a Dios con este tipo de músicas se está impregnando todo el mundo protestante de ello. Incluso en los lugares donde jamás debería acontecer esto, está pasando, incluso en iglesias adventistas que deberían ser los promotores fieles de la verdad, y cada vez se está tolerando más. ¿Y qué sucede? Que los chicos van allí, ¿por qué? Sí, por una fe, por una fe de emociones, no de razón. Y Dios quiere que el mensaje entre por la razón, no por los sentidos de emoción. Y en consecuencia, lucecillas que están diseñadas para afectarnos mentalmente, predisponernos a algo, cierto tipo de música,
Sí, tendrá un mensaje con letra cristiana. Cuidado también con las letras cristianas, porque a veces dentro de esas letras cristianas hay contenido que en verdad no es cristiano. Alteran la palabra de Dios. ¿Pero qué sucede? Como tiene su ritmillo y engancha y todos están felices, sustituyendo una discoteca por algo que pasa a ser una discoteca cristiana, según dicen, ¿qué pasa? Pues que los jóvenes se están impregnando de ello, quieren eso, porque les emociona, se lo pasan bien, pero ¿cuántos conocen a fondo la palabra de Dios para saber discernir la verdad del error y de lo que se nos está preparando a través de todos estos medios? ¿Les dicen esto en sus iglesias? ¿Saben la que se va a liar en breve? No saben nada. Y si les decís algo, os dirán que sois fanáticos, que estáis locos, que sois unos colgados. ¿Sí? Y vosotros iréis con la palabra de Dios, con el espíritu de profecía de Ellen White, y mostraréis la verdad y presentaréis datos cómo todo esto estaba profetizado y se está cumpliendo delante nuestro, y seguiréis siendo unos fanáticos para ellos. Y cada vez los veréis más cerca de Roma, más cerca del ecumenismo, la trampa perfecta. Pues una vez más, preparémonos, porque ya se está mentalizando la población. ¿Y sabéis que los cristianos de Estados Unidos ya se están juntando cada vez más para hacer oposición a este tipo de cosas? Que aquí es ficción en la película, pero que son hechos que pasan. La semana pasada pudimos mostrar precisamente cómo 30.000 pastores, no son pocos, 30.000 pastores de Estados Unidos fueron todos a congregarse en las escaleras de un lugar presidencial, cómo no, para quejarse de lo que está pasando en el mundo y la persecución de los cristianos y que hay que volver la nación otra vez como antaño. Y Ellen White lo profetizó. ¿Se lo inventó Ellen White? No. En la Biblia aparece todo ello, en Apocalipsis, de un modo claro, y también en Daniel. Y ahora lo estamos viendo. Ellen White da detalles más claros, pero eso estaba ya en las Biblias. ¿Se dice algo de esto en las iglesias? ¡Qué poco! Y bien, vamos a quien está detrás promocionando todas estas cosas en la mayor parte del mundo ni se entera, ni se va a querer enterar. El Vaticano, líder moral. Francisco hace un llamamiento por la abolición de la guerra. El mensaje del Santo Padre a los participantes del Congreso organizado en Roma por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz y el movimiento Pax Christi, todo vinculado con la paz. Precisamente estamos presentando toda una serie de temática de la paz de Dios, la auténtica paz de Dios sobre los escritos bíblicos, que nada tiene que ver con la paz que nos están mostrando ellos. Pero la gente que está viviendo guerras, conflictos, ¿y qué busca? Paz. Y ellos se la van a dar. Generan los conflictos y después van a dar la solución. Y sabéis que hay muchos que no quieren saber nada del catolicismo en este mundo, pero en cambio, cuando ven que el Papa da ciertos mensajes tan bellos, qué bonito es hablar de que hay que luchar para evitar estas cosas, todo el mundo lo ve bien, ¿verdad? Y que dicen, este Papa sí que, este Papa vale. Y no se están dando cuenta que es otra trampa perfecta. ¿Creen acaso que uno de los mayores jesuitas de este mundo, que siempre se han caracterizado para ser los que hacen las cosas por detrás, y lo hemos demostrado en las conferencias, ahora nos va a dar la solución del mundo? Aparentemente sí, hasta que consiga su objetivo. ¿Y después qué van a hacer? La persecución contra el auténtico pueblo de Dios, que sea fiel a la verdad y que guarde el sábado. La ley. El Papa en Santa Marta dice, la letra no es la ley. En la misa cotidiana, Francisco invita, pidamos al Señor que mire las insensateces de nuestro corazón y nos explique las cosas. Pues bien, el Papa habla de esto. La ley, sí. Que veían que solo había ley, los fariseos y demás de la época, y por tanto la ley en sí no toca, es lo que hay detrás de eso. Pero no está hablando de la ley concreta que creían los fariseos, que era distinta de los mandamientos de Dios. Él está mezclándolo todo aquí. Cuando se dio esa situación en la cual Jesús intervino declarando cuál era la ley, cómo debía ser, y cómo ellos estaban recargando los mandamientos de Dios con otras cosas que eran una auténtica barbaridad, nada tenía que ver con los 10 mandamientos inamovibles. Y parece ser que el Papa eso lo está diluyendo de un modo bastante claro.
La ley es la ley y vamos a ser juzgados por la ley de Dios, por los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Somos salvos por la salvación en Cristo? Evidentemente. Pero, ¿qué dice Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es claro, ¿no? ¿Los clavó Cristo en la cruz, los mandamientos, para que no los guardemos más? Lo que Cristo clavó en la cruz, si clavó algo, fue la abolición de esos ceremoniales que indicaban lo que iba a hacer el Mesías. Y también que clavó, pues ese tipo de ordenanzas que se estaban inventando toda esa gente, que en verdad no era voluntad divina, cargas para el pueblo, y con su muerte hizo punto y final a esta serie de juegos en las que estaban poniendo al pueblo de Dios. Pero eso no son los 10 mandamientos. Y el Papa está dejando unos mensajes ambiguos, como últimamente acostumbra hacer de un modo rotundo, para caer en confusión. Y sabéis que los mandamientos del papado y los mandamientos bíblicos son distintos, ¿no? Mirad cualquier catecismo, miradlo con Éxodo 20, en la Biblia. Hay una alteración, y en cambio eso es lo que están mostrando como si fuera cierto. Persecución de cristianos. ¿Os acordáis de la película que hemos visto, el tráiler, lo que hemos comentado, ¿no? La Fontana di Trevi, en Italia, se iluminará de rojo a favor de los cristianos perseguidos. No dice nada también de esos protestantes en México que están pasándolo mal por el catolicismo. De aquí, nada de nada. Por iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada, la ceremonia será el 29 de abril y estará presidida por el cardenal Piacenza. Va a ser un espectáculo, la Fontana de Trevi vestida de rojo, de luces, así. ¿Por qué? Aparentando la sangre de los mártires cristianos. Y como el Papa dice, el ecumenismo de la sangre. Da igual si eres católico, si eres protestante, si eres ortodoxo, como eres cristiano y los demás no diferencian de eso, por tanto, hay que evitar esa persecución contra los cristianos. ¿Y qué quiere indicar esta situación? Pues que evidentemente se busca que haya un frente común contra el ¿qué? El Islam radical. Y los que no son radicales tendrán que converger en ecumenismo con lo que dicte Roma y el resto. Todos juntos. Es la jugada maestra. Y la gente, ¿qué hará cuando vea un espectáculo así? Concienciarse. ¿Y quién va a ser el que dirige, el líder moral de este movimiento para evitar persecuciones religiosas? El Papa. Y no se extraña que el papado, que se dedicó a perseguir y asesinar a auténticos cristianos y demás durante años y años, tal como estaba indicado por profecía, 1260 años, y se cumplió tal cual, ahora se dediquen a evitar que haya persecuciones de cristianos. ¿Han cambiado Roma? Roma no cambia, ¿eh? Y ellos mismos han hecho gala de esa frase. Entonces, ¿qué sucede? Apariencias para ganarse a la gente. El Papa en Santa Marta: existe una persecución disfrazada de cultura, modernidad y progreso. En la homilía de este martes, el Santo Padre ha recordado a los cristianos de Pakistán mártires en el domingo de Pascua, ¿veis? Donde se dirigen sus pensamientos a las zonas islámicas. Pero una vez más, hay una persecución disfrazada de cultura, modernidad y progreso. Lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos contra los cristianos, contra los evangélicos y católicos. También en Europa, con el ateísmo imperante. Bueno, pues, ¿qué está lanzando el Papa? El mensaje de que debe haber un cambio. Y lo va a haber, ¿eh? Tened claro que lo va a haber. Ecumenismo. Mirad por dónde. Francia. Católicos y musulmanes celebran a la Virgen María. ¿No es un nexo de comunión entre ellos la adoración a la Virgen? Bueno, los llaman veneración. En verdad es adoración lo que hacen. No besan las imágenes, no las pasean. Bueno, en la iglesia de Nuestra Señora del Líbano, en la ciudad de Lyon, mirad, Nuestra Señora del Líbano. ¿Dónde está el Líbano? Medio Oriente. ¿Y dónde se hace este encuentro? En Lyon, en Francia, que teóricamente es donde impera el ateísmo. Y allí católicos y musulmanes juntitos. Una vez más, recordad, la Virgen de Fátima, sus famosas apariciones. ¿Por qué acontecieron? ¿Una casualidad? ¿Por qué Fátima?
Resulta que es un nexo de comunión entre católicos y musulmanes. Las cosas no pasaron porque sí. Bueno, pues ya veis cómo se está trabajando para ese ecumenismo. No es solo entre católicos y protestantes, va a abarcar a todas las religiones del mundo. Líder moral y ecumenismo. La visita del Papa a Lesbos dará visibilidad a la situación de los refugiados. El servicio jesuita a refugiados pide protección para todos los refugiados, no detenerlos y proteger a los menores y ancianos. Mirad, ¿quién está siendo el adalid de cuidar de las personas que van a ser refugiadas en Grecia, Turquía, que vienen de los países en guerra de Medio Oriente o de mala situación? El papado. ¿Y quién? Los jesuitas, que como siempre aparentan trabajar para el bien de la humanidad. Y cuidado, porque hay muchos de ellos que lo hacen de todo corazón, pero sus cúpulas saben perfectamente por qué hacen hacer ese trabajo a los que tienen abajo. Evidentemente tienen que dar una imagen pública, y lo están consiguiendo, los jesuitas como ayudadores del mundo, benefactores. Pero no os dicen cómo son capaces de provocar y generar guerras. Eso no, ¿verdad? Y después dan una solución moral al mundo. ¿Quién queda como el líder moral? El papado. Hoy el Papa precisamente está en Lesbos, en Grecia. ¿Y qué va a hacer allí? Pues ya lo veréis también qué va a hacer. Es un momento ideal, evidentemente, para mostrar al mundo que esto no puede producirse más. Esa situación hay que arreglarla. Pero, ¿sabéis con quién se va a encontrar allí? Pues aquí tenéis las dos personas en cuestión. Mirad qué nos dice. El JRS recuerda que el Papa Francisco tiene una historia de compromiso con el trabajo ecuménico interreligioso de varias religiones, y así seguirá al estar acompañado de Bartolomé I y Jerónimo II, líderes de los cristianos ortodoxos y de la Iglesia ortodoxa griega, respectivamente, en su viaje. Con lo cual, ¿qué es esto? Ecumenismo. Todos los cristianos se deben juntar para trabajar por el bien del mundo. ¿Es malo eso? ¿Alguien de aquí puede decir que es malo ayudar al prójimo, todos juntitos, no importa si tú te crees una cosa y tú un poco distinta? ¿Verdad que no? Pero se está buscando ese ecumenismo para después decir, señores, ¿qué nos une? Pues dos cosas, porque todos los que participan en esto creen en lo mismo. Inmortalidad del alma, que cuando uno se muere se va a algún sitio, sea cielo, infierno, purgatorio, apululando por ahí. Espiritismo, porque si alguien está vivo después de la muerte, aunque sea espíritu que dicen descarnado, ¿por qué no te puedes comunicar con él o él contigo? De ahí nace el espiritismo. Y ese es el vínculo de todas estas creencias. Cuando la Biblia es clara, el único inmortal es Dios, nadie más. Y dará la inmortalidad después de la segunda venida de Cristo. A los suyos, no antes. Pero también hay otra creencia que los une, tanto unos como otros. ¿Qué día observan? El domingo, no observan el sábado. Por tanto, el ecumenismo está servido. Y luego decid vosotros que todo esto está preparado, como tantas veces hemos demostrado cómo estas guerras se han generado para todo esto, y mucho más. Y os dirán, de todo menos bonitos. Viaje del Vaticano al ecumenismo. El Papa va a Santa María la Mayor para rezar por su visita a Lesbos. Francisco dejó un ramo de rosas azules y blancas, los colores de Grecia, a los pies del cuadro de la Virgen. Claro, ¿qué hace el Papa antes de hacer un viaje? Siempre va a Santa María la Mayor, una iglesia especial para él donde hay precisamente el cuadro de la Virgen. ¿Y allí qué hace? Ofrecer su viaje para servir a la Madre de la Paz, a la Reina de la Paz, como le están diciendo desde los años 80 a la Virgen María. Gracias a Dios que estamos preparando y mostrando los temas de la paz de Dios para desmentir precisamente todo esto, desde hace ya un tiempo. ¿Y por qué hace el Papa esto? ¿A quién se encomienda? ¿A un ser muerto? ¿La Virgen está en el cielo? ¿Veis algún punto en la Biblia donde diga que la Virgen se ha ido al cielo? Si lo encontráis, decídmelo, porque no aparece en ningún lado. Y ellos lo saben. Bueno,
pero evidentemente a través de apariciones hay alguien que se hace pasar como ángel de luz, y ese no es Cristo precisamente, sino es su máximo enemigo, Satanás. ¿Qué hizo el Papa cuando cogió el poder, el papado? Lo primero que hizo fue dar en ofrenda todo su pontificado a la Virgen, no a Dios, a la Virgen. ¿Por qué esas extrañas coincidencias siempre entre cuestiones de la Virgen y el número 13? Ya lo hemos presentado en más de una ocasión, porque todo está vinculado con lo mismo, Satanás, no Dios. Y para eso va a hacer ese viaje, mandado y ofreciéndosele a Satanás, no a Dios. Pero cuidado, movimientos sociales. Evo Morales se reúne con el Papa y le regala 3 libros sobre la coca. ¿Cómo? ¿3 libros sobre la coca? Pues mirad esto. El presidente de Bolivia llegó a Roma para conmemorar el 25 aniversario de la encíclica de Juan Pablo II, Centesimus Annus. De manera anterior se encontró por 27 minutos con el pontífice. No es poco rato, porque con algunos se los ventila un poco antes. 27 minutos y ofreciéndole 3 libros. Mirad qué libros: Coca, la dieta citogénica; Coca, un biobanco; y la coca contra la obesidad. Bueno, pues solo falta que consuman ya la coca, porque ya a partir de esto, en definitiva, ¿qué está haciendo con todo ello el Papa? Pues, ¿creéis que este hombre ha ido ahí porque sí? Ha sido invitado allí a hacer ponencias. ¿Sabéis por qué? Porque resulta que algo se está haciendo en Roma que tiene que ver con una cosa que, claro, aparentemente todo es muy bonito, todo muy bello. Mirad cómo nos lo describe. El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue recibido hoy por el Papa Francisco, a quien regaló 3 libros sobre los beneficios de la coca, y le recomendó tomarla, porque así dijo, aguanta toda la vida. Bueno, Morales comenzó su encuentro con Francisco a las 10:34 horas locales, 8:34, y conversó durante 27 minutos con el pontífice en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. Yo la estoy tomando y me hace bien. Se lo recomiendo y así aguanta toda la vida, dijo Morales al Papa al entregarle los libros sobre el cultivo andino en el habitual intercambio de regalos. El pontífice, por su parte, le obsequió con el medallón de San Martín de Tours, patrón de Buenos Aires y símbolo del amor hacia los pobres. Un presente que suele entregar en las audiencias privadas, así como la reciente exhortación sobre la familia Amoris Laetitia, lo último que ha hecho el Papa, y que se habla de cómo deben trabajar las familias, pero no solo las familias, sino qué relación deben tener los matrimonios y personas en general con la Iglesia Católica en estos tiempos, porque la Iglesia está en el año de la misericordia y está abrazando a todos, dice, para que todos entren y vuelvan a su redil. Pero claro, se lo da a quién, a un dirigente político de una nación. ¿Para qué? Para que lo aplique en su país, o al menos lo vaya apretando para allí. También le entregó un ejemplar de El nombre de Dios es misericordia, el primer libro entrevista del Papa Francisco publicado hace unos meses. El presidente boliviano aprovechó la ocasión para entregar también al Papa una carta de parte de la Central Obrera Boliviana, la COP, y la CONALCAM, Coordinadora Nacional por el Cambio, sobre las últimas manifestaciones de la Iglesia Católica en su país. ¿Sabéis? Esto se trata de movimientos sociales. ¿Qué ha surgido en España? ¿No han aparecido desde hace unos pocos años una serie de movimientos sociales que pasan a formar luego partidos políticos y que están cambiando el panorama? ¿Y creéis que esto pasa porque sí? Me gustaría que vieseis algunas de las conferencias que hemos presentado, básicamente, porque recordad que movimientos sociales también van emparentados también a cuestiones sindicales, de cómo el Vaticano está detrás de tanto una cosa como otra, generando esos movimientos a través de los jesuitas, básicamente. ¿Y creéis que se hace porque sí? Se hace porque se quiere cambiar la mentalidad del pueblo para dar un cierto tipo de visión que desde luego va a dar sus frutos. Las cosas no pasan porque sí. Y evidentemente los movimientos sociales
son la llave para que este mundo esté cambiando hacia los propósitos que ellos buscan. Pero ahora saltamos del Vaticano al protestantismo, pero al protestantismo apóstata, el que se ha apartado de la verdad prácticamente todo. Iglesia Evangélica en Berlín aprueba el matrimonio gay. El sínodo de esta iglesia, reunido en Berlín, dio luz verde al matrimonio gay por 91 votos a favor y 10 en contra, y se convirtió en la tercera iglesia protestante regional que lo permite en Alemania, tras las de Hessen-Nassau y Rheinland, ambas en el oeste del país. Y cada vez más, este tipo de noticias es lo habitual. Y bueno, esta iglesia evangélica mueve muchas personas, millones de personas también aún, y todos van aceptando esto como lo que debe ser. Tened claro, como en los días de Noé, como en los días de Lot, Sodoma, Gomorra, y lo peor es que ahora esto nos lo están haciendo ver como que debe ser así, porque si no eres un homófobo. No estamos diciendo que hay que matar a nadie, ni hacerle cualquier cosa, pero que esto no es voluntad de Dios, porque la Biblia es clara, no van a entrar siendo así en el reino de los cielos, como no lo van a hacer los ladrones ni otros, pero está especificado, y ahora nosotros vamos a llevar la contraria a la palabra de Dios para quedar bien socialmente. Nadie se ha dado cuenta cómo ha cambiado la mentalidad de las personas, incluso en este país, en pocos años. Cuando yo era pequeño, esto ni lo oías, y si oías algo, ya sabéis cómo se pensaba, y ahora de repente en estos pocos años se ha introducido un cambio tremendo hasta el punto en que o estás de acuerdo en que todo esto sea aceptado, o eres un retrógrado. Tú eres un peligro para la sociedad, eres un homófobo, y habrá que tomar represalias contigo, y eso ya está pasando en Estados Unidos, y va a pasar en otros lugares, ¿cómo no? Y Ellen White hablaba que estas cosas pasarían, y están pasando. ¿Y la Biblia no lo decía acaso? Pues ahí lo tenemos, el protestantismo apóstata, cada vez más. Pero no solo vamos a hablar de protestantismo en general, sino que ahora vamos a hablar de apostasía omega. Y sabéis, cuando toca hablar de apostasía omega, toca hablar de la iglesia adventista, tristemente, que están cayendo tal como la profecía escrita por Ellen White, por inspiración divina, dijo. Habría una apostasía alfa en sus días, terrible, y lo fue con el doctor Kellogg, el de los cereales famoso. Pero algunas cosas de eso se cumplirían otra vez al final, y sería la apostasía omega, la última. ¿Y en qué consistiría? Lo hemos presentado ya en conferencias, miradlo en nuestra web y allí encontraréis todo esto con sumo detalle. Pero veis una imagen aquí gráfica, elocuente de lo que esto ha sido. La noticia aquí aparece en inglés, vamos a verla más o menos traducido al español. Los adventistas de Costa de Marfil tienen una cumbre de paz de acogida tras el ataque terrorista. Los líderes de la región de África Occidental Central de la Iglesia afirman el compromiso de la Iglesia para la construcción de una cultura de paz y tolerancia. ¿Y a quién llaman? Pues a que vayan a su sede los líderes religiosos de distintas comunidades, de muchas comunidades de fe, a juntarse allí para hacer un manifiesto todos juntitos, en plan ecuménico, que esto no puede ser, que hay que andar todos juntos, respetarse. ¿Y quién lo mueve y quién lo promueve? La Iglesia Adventista. ¿Y no saben que después de esto viene lo otro, de lo que hemos estado hablando? Pues claro, ahora dicen que si tú eres contrario a esto es que tú no quieres la paz y armonía en el mundo. Y una vez más la trampa está servida. Y la Iglesia Adventista, una vez más, mostrándose tal como está siendo por desgracia. Y el pueblo de Dios, también que está allí, deberá moverse si quiere ser salvo, porque como sigan estando en los laureles, la que se les viene no va a ser poco. Y no va a ser porque nosotros hagamos nada malo, sino porque Dios les va a pasar factura. Y lo saben, pero no quieren reconocerlo. Estados Unidos, una imagen muy precisa. Un niño en un hogar con un adulto. ¿Y qué hacen? ¿Veis un montón de papeles, un libro? Están estudiando. Pues vamos a ver algo de eso, pero antes quiero que miréis este vídeo.
En este vídeo vamos a ver a Bernie Sanders. Bernie Sanders quizás no es muy conocido aquí, como sonarían otros nombres que se presentan para presidente de Estados Unidos, pero es uno de los candidatos junto a Hillary Clinton. Y este señor hizo un anuncio. Iba a viajar al Vaticano. Y me gustaría que estuvieseis atentos a lo que llega a decir. El vídeo está subtitulado. Y veréis una vez más las manos de Roma en todo. La importancia de lo que está diciendo. Si os habéis dado cuenta, este señor es judío y está siendo apoyado por el lobby judío de Estados Unidos para la presidencia de su país. Yo no sé quién va a ganar las elecciones, si será Hillary Clinton, si será él, pero desde luego alguien ha tenido un punto de acercamiento al Vaticano y no hecho por él directamente, sino por instancia del propio Vaticano hacia él. Vamos a ver los primeros pasos, iremos deteniendo cada imagen mientras os iré leyendo los comentarios. Bueno, lo que ellos dicen aquí. Mirad cómo empieza esto. ¿Podemos empezar al inicio? Entonces tú serías el primer presidente judío. Y estoy mirando aquí a, no sé si esto es nuevo, ¿han escuchado que él va a ir al Vaticano? Y la voz en off dice, tú tienes la historia... ¿Puedes ir parando? Porque si no, no podremos verlo bien. Retrocede un poco, por favor. ¿Alguien tiene esto? Dice... Y mirad qué dice, tú tienes la historia, cuéntale al mundo. Él está siendo invitado por el Vaticano, tened esto presente. Avanza y para en la siguiente imagen. Cuéntame, ¿estarás tú yendo al Vaticano para hablar de cómo crear una economía moral que trabaja para todas las personas? ¿Os recuerda esto algo que el Papa ha dicho recientemente? La encíclica Laudato Si. Prácticamente estas palabras son las mismas, trabajar por el bien social de todo el mundo, con lo cual quiere decir que la economía deberá tener unos cambios asombrosos a nivel mundial, y eso será muy bien considerado por muchos. Pasa a ser el Papa el líder moral absoluto para el bien del mundo. La siguiente. En vez de para el 1% de la parte de arriba, ¿cómo vino a suceder esto? Están hablando de hacer los porcentajes. Fue una invitación del Vaticano, lo dice él mismo. Oh, eso está bastante bien, dice la locutora. Mirad, ¿os dais cuenta cómo una cadena de televisión tan importante como la que veis, MSNBC, está tratando ya al Papa como, mira qué bueno, te ha invitado el Papa, es como un privilegio, ¿no? Mirad cómo continúa. Eso es como impresionante. Y él responde, lo es. Es como impresionante. ¿Qué quiere decir? Que tienen al Papa, sean católicos o no, ¿como qué? El benefactor mundial, como si fuera el Jesucristo en el mundo. Y él dice que lo es. Me encanta eso. Estoy como ofendido, dice el otro, porque... se empiezan a reír. Entonces, ¿ha sido invitado por el Vaticano? Sí, y fui muy conmovido por la invitación que justo se hizo pública hoy. Yo soy un gran fan del Papa. Obviamente hay áreas en las que estaremos en desacuerdo, pero ¿cómo se declara él? Gran fan del Papa. ¿Y es, dice, judío? Sigamos. Derechos de las mujeres o derechos gays, pero él ha jugado un rol increíble, un increíble rol. En algunas cosas dicen que son contrarios, de inyectar una consecuencia moral en la economía. Laudato Si, una vez más. La economía no debe ser porque sí, tiene que haber algo que sea para el bien del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuidado con un capitalismo exacerbado, tiene que haber una repartición social. ¿Os dais cuenta qué quieren los movimientos sociales? Lo mismo. ¿Y quién se los ha inventado? Los mismos. Bueno, sigamos. Y él es el que lo está diciendo. La gente piensa... ¿Puedes parar un poco antes, por favor?
para a cada instantánea. La gente piensa, Bernie Sanders es radical. No, no. Avanza. Lean lo que el Papa está mandando. Él está haciendo referencia a que la gente lea lo que el Papa manda. No comenta o dice, manda. Y mirad, lo que él está diciendo no es solo que debemos prestar atención a lo que él llama los desposeídos, los que no tienen nada. Y de nuevo, no hablamos de eso lo suficiente. Estos son los chicos que no tienen trabajos por todo el mundo. Mirad, está relacionando la economía no solo de su país, sino de todo el mundo. La gente más vieja que está viendo ahora este programa, que tratará de vivir con $11.000 al año, nosotros no hablamos de eso. Mirad hasta dónde va a ir ahora. Pero ¿sabes lo que yo veo? Él está hablando de la idolatría del dinero, la adoración del dinero. ¿Qué está diciendo sus palabras? No, está diciendo las palabras del Papa. Y mirad qué más. Dice, lean la Tanaj, que es el Antiguo Testamento hebreo. Como una cultura entera está basada en yo necesito más y más y más. ¿Lo está diciendo alguien judío? Y está criticando el Antiguo Testamento. ¿Pero esto qué es? Bueno, más. Y yo no tengo que preocuparme de aquellos durmiendo por allí en la calle. ¿Eso dice el Antiguo Testamento? Cuando dice que hay que ayudar a todos también. ¿Pero qué está diciendo este hombre? Bueno, sigamos un poquito más. O que la gente anciana pueda pagarse sus drogas recetadas, y él está tratando de inyectar el sentido de la moral dentro de cómo hacemos economía. ¿Os dais cuenta? El Papa está tratando de meter el sentido moral en la economía. Impresionante sus palabras, porque esto es lo que se sabía que debía pasar y está pasando. Va a ser el benefactor a nivel mundial para todos, sin excepción. Poner una conciencia en ella absolutamente, y necesitamos eso absolutamente, desesperadamente, entonces. ¿Qué está pregonando? Que el mundo necesita acoger las palabras del Papa porque son la única solución a este mundo. ¿Y lo dice alguien que dice que es judío? Claro que hemos visto los pasos del Vaticano hacia los judíos últimamente. Evidentemente no nos muestran cómo por detrás están los mismos, ¿eh? Pero aparentemente en el mundo lo que era una controversia y una lucha entre ellos, ahora se ha diluido. ¿Y por qué? Porque el Vaticano, ¿a quién debe ganarse también? ¿Creéis que solo debe ganarse a cristianos de otras denominaciones? ¿O al Islam? ¿O a gente de la nueva era y budismos y gnósticos y demás? El Papa va a ganarse, o el papado, porque este no va a ser el último seguramente, va a ganarse a los judíos. Y los que no pasen por el aro también lo van a pasar mal. Por tanto, ese trabajo está siendo perfecto. Y mirad a quiénes están moviendo en los lugares de posibles candidatos a ser presidentes de Estados Unidos. Ya los veis, ¿no? Si sale él, si sale Hillary Clinton, ¿cambiará mucho? No. Porque detrás ya están los mismos que los han subido a los puestos de poder. No sé si recordáis, los que habéis visto, yo diría que fue la primera conferencia nuestra de la serie El Gran Engaño en el año 2006, cuando presentamos a George Bush y también a alguien más, John Kerry, que aún sigue en activo en la política y que dijo que cuando perdió él dejaría la política prácticamente, ¿y ahora dónde está? ¿No es él, para decirlo de algún modo, el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos? ¿Y por qué sigue estando en el poder? Y mostramos cómo tanto uno como otro pertenecían a una misma logia, a una sociedad secreta, conocida como los Skull and Bones. ¿Importaría realmente quién ganara? No. Subieron los candidatos que necesitaban, y la gente votando uno o a otro pensándose que así iban a solucionar el país. ¿Han solucionado algo? ¿Lo van a solucionar?
quien va a solucionar el mundo, teóricamente, es quien trabaje para el papado. Apocalipsis nos hablaba de dos bestias. La primera, el Vaticano; segunda, Estados Unidos, que se iban a congeniar. Y cuando parecía algo imposible en sus orígenes, Estados Unidos, y ahora estamos viendo cómo es una auténtica realidad absoluta. ¿Podéis negar la profecía viendo esto? Pues ya sabéis que esos eran los pasos que debían darse para que sucediera el desenlace final de la historia antes del regreso de Cristo. Bueno, vamos a dejar el vídeo aquí porque aún va diciendo cosas que serían para analizar, pero ya tenemos poco tiempo. Una vez más, como nosotros desestimemos las profecías de Dios, estamos totalmente desamparados de lo que nos están haciendo y estamos totalmente desamparados para lo que nos viene. Y seguiremos tragándonos lo que nos dan los medios de comunicación, la política, las religiones, en vez de saber la verdad de Dios que nos la mostró para estar preparados para estos momentos y advertir a los demás. Porque todos vosotros deberéis hacer vuestra decisión, o seguir a Dios de verdad, tal cual está en la palabra, o verdaderamente os vais a quedar fuera del reino de Dios. No habrá ambigüedad, no habrá ambigüedad. Nadie podrá decir, mira, estoy un poco aquí, un poco allá. No, no se puede servir a dos señores. Y Jesús fue muy claro al respecto. Volviendo al tema de Estados Unidos, muestra la enseñanza libre de los críos educados en el hogar, una opción creciente en los Estados Unidos de Norteamérica, una opción que aquí, ¿la tenéis? ¿Verdad que aquí hubo una persona que intentó o quiso también tener a su criatura en casa y educarla como... ¿Y qué? ¿Se deja? ¿Es que no se deja eso? No se deja. Y dicen aparentemente que puede llegar a ser, pues bueno, son rarísimas excepciones. Pero ¿por qué hay gente en Estados Unidos que toma esta determinación que parece tan tajante? Bueno, algunos lo hacen por distancias, evidentemente viven en lugares tan aislados que ir al colegio podría ser que a la que llegan y han terminado las clases, ¿no? Pero hay más que todo esto. Hay personas que, por su creencia, no están de acuerdo con los métodos que están imponiéndoles a los niños, que los están desquiciando a nivel espiritual, a nivel cristiano. Y toman la determinación que, gracias a Dios, allí aún se puede hacer, de que los niños puedan ser educados en el propio hogar. Evidentemente también tendrán que pasar sus exámenes de algún modo, ¿no? Pero cuidado, esto también tendrá su punto y final. ¿Os creéis que esto va a dejar siendo permisivo hasta el final? No, porque se caen radicalismos. Y se dice ya ahora que esta gente que, ya ves, hay personas que están tomando conciencia de la situación y quieren que sus hijos no crezcan en un ambiente que no es cristiano, pues se están encontrando con problemas. Y ahora aún se está cediendo a esto. Pero habéis visto casos en Europa, en Noruega, cómo algunos cristianos de alguna determinada creencia cristiana, por querer educar a sus hijos sin que se contaminen con lo que les están dando en los colegios, no hablo de matemáticas, ciencias, a nivel de física, sino por lo que les están implementando por cuestiones homosexuales, que tienen que empezar a tragárselo desde pequeños, y tantas cosas más, el ateísmo, la evolución, pues han tenido problemas y les han quitado la custodia de los hijos. Bueno, pues una vez más algo está pasando. Evidentemente los niños son educados o por nosotros o por alguien. Los niños no se educan solos, todos suben de algún cierto modo. Y el diablo, ¿qué sabe? Que si va a buscar a los niños de pequeños los va a tener probablemente para siempre. Por eso los sistemas de educación han sido cambiados y se han ido introduciendo todo este tipo de factores que son contrarios al cristianismo, que tampoco tienen una base sólida, pero se muestran como tal, como si fueran cierto. Y si tú no estás de acuerdo y no quieres que tu hijo participe de ello, tú tendrás problemas. ¿Ahora entendéis por qué Ellen White dijo que en los últimos tiempos el cristiano de verdad no tuviera hijos? Porque vuestros hijos irán a las escuelas y sí que aprenderán otras materias sociales, lo que queráis, pero van a recibir una serie de conocimientos sí o sí, porque no podrás decir que no. Y esos conceptos quedan.
¿Cuántas horas se pasa un niño en el colegio? ¿Y cuántas se pasa con sus padres? Haced una comparativa. ¿Y cuando están en casa, los educan los padres? ¿O los educa el televisor, los videojuegos, los móviles y tantas cosas más? Pues evidentemente los conceptos van entrando en la cabeza y va a ser muy difícil que esos niños puedan llegar a ser salvos. El diablo sabe que hay que buscar la educación en los niños. ¿Por qué creéis que los jesuitas han sido los maestros? Precisamente en ser maestros, en preparar escuelas para los niños, porque sabían que si los educas en cierto modo, los podrás tener cuando sean mayores y utilizarlos. ¿Por qué creéis que el Espíritu Santo a través de Ellen White también hablaba en cómo los niños debían ser educados en casa y debían ser educados en los planteamientos de verdad, sin dejar lo otro, por supuesto? Por algo era, ¿eh? Los tiempos finales van a ser peligrosos, lo dijo el apóstol. ¿Lo recordáis? Que lo pone, en los últimos tiempos eran tiempos peligrosos. ¿Por qué? ¿Solo por violencia externa? Que sí. Pues también va a ser por esto. Y aún hay muchos adventistas que deberían saber esto de sobras y aún quieren ir teniendo hijos. Pues cuidado, porque el fin se acerca. Y si sabemos que Cristo viene en breve, ¿cómo vamos a seguir haciendo esto? Cada uno es libre de hacer lo que quiera, evidentemente, pero estamos avisados. El Estado Islámico amenaza con atacar en Brasil. ¿Y esto? ¿Qué pasa aquí? Ya no se quieren dedicar, dicen, a atacar solo Occidente, en Europa, o Australia, o Canadá, Estados Unidos. También ahora van hacia Latinoamérica. Dicen que el próximo objetivo va a ser ese. Una vez más, nada en este mundo va a quedar como si nada. Toda la gente tendrá temor. Entramos en un momento para tocar algo del lado oscuro, de lo que no pertenece al ámbito divino. ¿Os suena de algo este logotipo? Sí, ¿no? Apple. ¿Y no os habéis preguntado nunca por qué es una manzana con un mordisco? No es ninguna vela en forma de manzana, ¿eh? No, no, ya lo veis, ¿eh? ¿Por qué utilizan esto? Automáticamente, ¿a dónde os lleva? ¿A qué concepto? Al jardín del Edén, ¿y qué hay? Una transgresión y alguien muerde el fruto, conocido típicamente como una manzana, ¿no? Pues bien, Apple esconde sus edificios detrás de nombres de dioses griegos. Bueno, Apple ha adquirido y arrendado edificios para desarrollar un proyecto de automoción y los ha bautizado con nombres de la mitología griega. Y alguno dirá, bueno, mira, les ha dado por aquí. Pero si recordáis la primera conferencia que mostramos en el año 2006, estuvimos hablando precisamente de ello. Y también de cómo había un ordenador lanzado que tenía un precio en concreto. ¿Y sabéis qué cantidad? $666. Bueno, será una casualidad también, ¿no? En fin, y cuando hemos visto cómo trabajan y para qué, era de esperar. Detrás hay lo que hay, y a alguien le interesa que esto siga estando. Y ahora damos un salto ya prácticamente para finalizar la conferencia de noticias. Vamos a hablar del tercer templo de Jerusalén, una profecía desechada por muchos, tristemente por los adventistas también, pero que es una realidad y va a ser una realidad, y es bíblico. Está sucediendo algo en el monte del templo, donde se quiere levantar ese tercer templo de Jerusalén. Y hay una situación incómoda, por decirlo de un modo suave. ¿Sabéis que a los judíos no les dejan estar en ese lugar? Porque alguien del mundo del Islam es el custodio de esa zona. Y allí pueden acceder cristianos, pueden acceder musulmanes, pero no pueden acceder los judíos, y menos para hacer cualquiera de sus rituales de los de antes. Hemos presentado en estas últimas semanas cómo la gente que está trabajando en el Instituto del Templo para la edificación del futuro tercer templo de Jerusalén en breve, están teniendo un revuelo continuo al respecto, acrecentando la situación a niveles tremendos. Pues bien, ha sucedido esto.
Casamiento judío secreto en el monte del templo de Jerusalén. Y han aparecido unas imágenes donde se ve a una pareja, no se les ve la cara, por represalias, donde se ponen el anillo de matrimonio en ese lugar. Evidentemente, esto ha causado muy poca gracia a gente del Islam de esa zona, pero para los judíos ha sido una victoria, un gran paso dado allí. De escondidas, pero lo han podido hacer, dicen. Algunos dudan de que esto sea una realidad, pero estaban avisados de que iban a hacer cosas en el monte del templo, les gustara o no les gustara, y van a seguir presionando, como lo están haciendo ahora a Netanyahu, para pedir que puedan volver a ese lugar, porque lo que les están haciendo de no permitirles acceder allí, que era su lugar de culto antiguo, es una aberración contra la libertad religiosa. ¿Llegará a hacer algo el papado en todo ello? Porque está buscando que no haya desarmonía entre ninguna religión, ¿eh? ¿Sabéis que cuando esto se levante se va a cumplir el texto bíblico que ellos mal aplican, porque al diablo así le ha interesado, que está en Isaías, que dice que van a construir algo allí, sí, y será llamado casa de oración para todos los pueblos? Y el ecumenismo funcionará a la perfección porque todas las religiones mundiales van a ir allí ecuménicamente a adorar. Y la trampa perfecta estará servida. Y cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo, que se instaure en ese lugar acompañado de un papa, ¿a quién creéis que van a hacer caso? ¿A los que digan la verdad sosteniendo la palabra de Dios, tal cual es? ¿O a alguien que bajará haciendo milagros, incluso descendiendo fuego del cielo? Y todo el mundo a favor de eso, de ellos, especialmente del auténtico anticristo por antonomasia, que va a ser el mismo Satanás, haciéndose pasar por Cristo, y que va a ser el que va a decir que todas las desgracias del mundo pasan porque se está permitiendo que aún haya guardadores del sábado que se oponen a ese ecumenismo. ¿Y qué va a suceder? La mayor persecución religiosa a muerte de la historia va a ser un hecho. Y en esos momentos finales de persecución contra el auténtico pueblo de Dios es cuando Jesús volverá. Pues bien, sabiendo estas cosas, que no podemos ignorarlas, por eso debemos estar atentos a lo que pasa cada día. Vamos a terminar con una cita de Ellen White, que aparece en Maranatha, el Señor viene. Ese es el significado de la palabra griega. Y en ese libro recopilatorio de sus escritos nos aparece esto. ¿Estamos listos para su venida? La visión se cumplirá ciertamente. ¿De qué habla aquí? Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. ¿De qué está hablando? Evidentemente lo podemos encajar en cualquier profecía. Si Dios dice que va a pasar y da un margen de tiempo para que suceda, sucede. Puede parecer que a nosotros se nos hace largo, pero tranquilos, se va a cumplir. Cuando no son profecías condicionales dependiendo de lo que hagamos o dejemos de hacer, como pasaba antes. Ya sabéis que las profecías finales del tiempo del fin no son condicionales, se van a cumplir sí o sí. Y nosotros solo podemos posicionarnos o a favor o en contra de lo que Dios quiere. No habrá otra, porque las cosas van a pasar. Y evidentemente algo va a venir, y se va a cumplir, aunque parece que tardase, y va a ser la segunda venida de Jesús. La fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos de aquellos tiempos de prueba intensa era la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy. En las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y valor. Al servir a Dios no hay por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor. ¿Y cuántos cristianos están cayendo en depresión? Preguntad en iglesias, que se dicen cristianas, ¿cuántos se toman medicamentos por depresión? Un montón de cristianos, un montón. ¿Y esto es normal en un cristiano? Bueno, hay un grave problema.
Si experimentamos abatimiento, vacilación o temor, es porque no nos cogemos de la fe en Dios que deberíamos tener. Porque lo puedes pasar mal por un momento, pero después, ¿qué debes hacer? Reflexionar y decir, ¿Dios me va a dejar a mí? Porque soy tan malo que no hará nada conmigo. Si siempre nos deja claro que en la Biblia hasta los personajes más célebres, como el rey David, que hizo unos pecados de barbaridad tremenda, y Dios lo perdona porque él quiere ser perdonado y lucha para cambiar, y con la ayuda de Dios lo consigue, con nosotros no va a hacer lo mismo porque nos tiene manía. Jesús no vino a morir por todos, para salvarnos de los pecados. Y nosotros creemos que, mira, viene a morir Jesús en la cruz para salvarme, pero resulta que en mi día a día Cristo no pinta nada, porque no me ayuda en nada. Estoy sin trabajo, estoy con problemas en la familia, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué pasa? Depresiones. ¿Por qué? Porque no nos cogemos las cosas como pruebas que sirven para ir puliéndonos, para prepararnos un carácter para cuando todo esto acabe, poder estar con Dios. El Señor hará más que cumplir las más altas expectativas de aquellos que ponen su confianza en Él. Les dará la sabiduría que exigen sus variadas necesidades. No solo nos va a dar cosas materiales, que puede ser o no puede ser, dependiendo de lo que Él crea pertinente, sino que nos va a dar sabiduría para afrontar cada necesidad. Y Él no nos va a dejar, y lo va a hacer mayor de lo que nos pensamos. Acerca de la abundante provisión hecha para toda alma tentada, el apóstol Pablo da un testimonio elocuente. Le fue asegurado divinamente, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué le dijo esto Jesús a Pablo? En esas formas de locución que tenía hacia él. Porque Pablo había tenido un problema visual. Tiene la manifestación de Cristo en gloria y es derribado del caballo por una potente luz, la gloria de Cristo, y él, en consecuencia, queda con problemas visuales, aunque después es sanado, pero aún tiene algún punto que no queda del todo bien, porque Dios no quiere sanarlo del todo absolutamente. ¿Sabéis? El apóstol Pablo era una persona con una capacidad extraordinaria, prácticamente única. Y eso le podía convertir en arrogante. Y el Señor permitió esa espina clavada en su costado, que él rogó 3 veces a ver si se la quitaba. ¿Y la respuesta cuál fue? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y así él no era orgulloso, y así él dependía de Dios, y Dios lo podía utilizar. Y a nosotros igual hay alguna cosa que no permite que se nos arregle, sea física, sea a nivel de vida en general, porque quiere que dependamos de Él. Con gratitud y confianza, el probado siervo de Dios contestó, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Y nosotros pensamos a veces, qué malito estoy y qué poco me quejo. Sí, es que me pasa todo lo malo a mí. Sí, soy un mártir del mundo. Es que mis hermanos, si digo algo, se oponen. ¡Ay, qué drama! Es que en el trabajo, si digo que quiero guardar el sábado, ¡ay, qué drama! Y todos son dramas. Y pensamos en que Dios va a estar con nosotros siempre ayudándonos. Es su promesa. Pero claro, es que resulta que nosotros queremos estar viviendo como si fuera una vida de Hollywood. ¿Y el cristiano realmente podrá vivir siempre sin ningún problema? Resulta que el apóstol Pablo y todos los apóstoles que hacían tanto por el Señor, por hacer su labor, ¿cómo vivieron? ¿En grandes palacios? Todo el mundo les pasaba y qué bueno eres, un santo. Sí, sí. Pues mira, debilidades, sí, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, y que no les daban, Vaya que si les daban de azotes y demás. Y al final casi todos ellos, ¿cómo terminaron? A excepción de Juan, todos asesinados.
Ya, y nosotros resulta que no, hemos de estar tranquilos toda la vida y Jesús vendrá a buscarnos y estaremos en el sofá en esos momentos viendo la tele tan contentos. Pero es que es absurdo. Esto no quiere decir que hemos de buscar un martirio, que nos hemos de buscar problemas porque sí, ni mucho menos. Pero hemos de ser consecuentes. ¿No ha sido siempre así, que el auténtico cristiano ha sufrido persecución? Probadlo en vuestras iglesias o donde vayáis y decidle a la gente: mira, Cristo vuelve pronto, esto es así y os lo puedo demostrar. ¿Y qué os van a decir? Oh, sí, tienes toda la razón del mundo, ahora mismo te hago caso. Qué difícil, ¿eh? Os van a tildar de todo menos de guapos. De todo. ¿Y a nosotros eso nos causa un trauma? Pues esperad cuando venga la persecución y no solo sea una cuestión verbal lo que te digan, sino que lleguen a por ti. Y más, y más. ¿Y cómo lo consideraba el apóstol Pablo? ¡Ay, qué desgraciadito soy! Se gloriaba en ello. Porque, ¿qué le pasó a Cristo? ¿No? Cristo pasó 33 años y medio en el mundo recogiendo margaritas, ¿verdad? ¿No las pasó canutas realmente? Ya en su nacimiento iba a querer matarlo Satanás buscando todos los medios posibles para ello. ¿Y qué pasó en los 3 años y medio de ministerio? Uno tras otro, continuamente ataques. Y al final, ¿cómo muere? Asesinado. Bueno, pues ¿qué hemos de esperar? ¿Qué hemos de esperar? Debemos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual testificaron los profetas y los apóstoles, la fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera que Él señaló. ¿Hay un tiempo? ¿No hay un tiempo definido para la venida de Cristo? Lo hay, lo hay. Y cuando se cumpla, viene la liberación de su pueblo. Y Él lo señaló. Y de la manera que Él señaló. ¿Está señalado o no está señalado ese momento? Claro que está señalado. No está señalado, y mira, tal día 14 a las 12 en punto vengo. No dice esto Jesús, ¿verdad? Ni lo podemos saber. Pero ¿no podemos saber más del momento del retorno de Cristo? Esta tarde vamos a ver algo de ello. La segura palabra profética tendrá su cumplimiento final en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo de espera puede parecer largo. El alma puede estar oprimida por circunstancias desalentadoras. Pueden caer al lado del camino muchos de aquellos en quienes se puso confianza. En quien se puso confianza, y pueden caer. Pero con el profeta que procuró alentar a Judá en un tiempo de apostasía sin parangón, de separarse de la verdad, declaremos con confianza: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, y cita Habacuc 2:20. No sé si habéis caído en esta frase. En un tiempo de apostasía sin parangón, se nos compara a nosotros en esos mismos tiempos. ¿Entendéis cuando Ellen White escribió que habría la apostasía omega? Como esto no son bromas, sino que va a ser una auténtica realidad, fins que se consuma la separación total de lo que debería ser el auténtico pueblo de Dios, Iglesia Adventista del Séptimo Día, y se una a lo que no debe unirse, que es Roma. En esos momentos, nosotros hemos de seguir dando el mensaje tal cual es, aunque no guste a nadie. Recordemos siempre el mensaje animador. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. El justo por su fe vivirá. Versículos 3 y 4. El justo por su fe vivirá. Caerán grandes luminarias, personas que decíamos: ¡wow! Ese que bueno era y que espiritual y cómo enseñaba. Pues también van a caer. Muchos de ellos van a caer. Y si los hemos endiosado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguir sus pasos. ¿A quién debemos mirar? ¿Con quién debemos reflejarnos? ¿Con un ser humano? ¿Con Cristo? Solo con Él.
Y a partir de aquí hemos de seguir y saber que Cristo volverá en breve y debemos decírselo al mundo. Y Jesús, que dijo en Mateo 24:14, se registra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Lo que parece que demoraba tanto, 6.000 años de historia, y Jesús no aparece para salvarnos. Sí, vino en el 4000, pero faltaba algo más. Faltaban 2000 más para la consumación y terminar con lo que vemos en este mundo. Y gracias a Dios estamos muy cerca. Gracias a Dios, en pocos años Jesús volverá. ¿Estamos preparados para recibirle? Esta tarde vamos a tener una temática realmente especial, una profecía que, sabéis, hasta hace poco, cuando la conocíamos desde hace tantos años, le veíamos una gran importancia, pero desde hace unos pocos años coge una importancia aún mucho más extrema. Y es la profecía de los 2300 días que aparece registrada en el libro de Daniel. Vais a ver qué profecía tan impresionante y tan mal interpretada por todo el mundo cristiano, con una excepción, gracias a Dios, los adventistas. Gracias a Dios, aún ahora, aunque algunos ya se levantan diciendo otras cosas. Pero allí había un dato que es una auténtica joya del Señor para nosotros, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Vamos a ver esa profecía que va a servir para, si Dios quiere, en un próximo tiempo, poderla determinar aún con más amplitud a través de distintas temáticas que iremos presentando. Pero os digo que esa profecía no os va a dejar indiferentes. Que Dios os bendiga.